Señor, una vez más queremos darte las gracias por tu amor, por tu gracia, por la instrucción de tu palabra y por el poder, Señor, que tú provees a través de tu palabra, por tu espíritu que habita en nuestras vidas. Queremos conocer más de ti, conocer más de tu voluntad, como escribe el apóstol en Colosenses, y conocerte más a ti, creciendo, Señor, en el conocimiento de Dios. Y ese crecimiento lo das tú. No es algo que provoquemos nosotros, solamente está a la disposición en nuestras vidas. Queremos rogarte tu ayuda, rogarte por tu pueblo, rogarte por la obra en el mundo entero, el Evangelio, por aquellos que aún no te conocen, para que ellos, Señor, como dice tu palabra, puedan ser salvos, como Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, rogamos tu dirección y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, vamos a leer eh, nuevamente en Colosenses en el capítulo 1, pero vamos ahora a comenzar la lectura en el versículo 9. Dice así, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hasta ahí nomás la lectura de la parte que vamos a ver ahora del capítulo 1 de Colosenses. Entonces, habíamos visto hasta el versículo 11 y en el 12 vamos a continuar para avanzar. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces aquí el apóstol Pablo está está expresando y dando a conocer las realidades espirituales que tienen los creyentes. La realidad es sólida, ¿ya? Así como que Cristo en vosotros esperanza de gloria es una realidad sólida. Y esta también. Entonces, cuando habla él del gozo, es que los colosenses están ahora participando de esa realidad. Y cuando dice con gozo, es que el gozo es que ustedes también están en esta realidad. Todo aquello, en cualquier lugar que reciben el Evangelio como lo hicieron los colosenses. Vamos a ver un texto aquí que dice, un poquitito, donde dice que ellos, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Entonces, a ellos llegó el Evangelio. Y por el Evangelio, ahora que llegó a ellos y alcanzó sus corazones,
Y una de las expresiones que ellos, el amor en el Espíritu se ha manifestado en ellos. Entonces, cuando dice con gozo, es que está gozoso de una realidad que el apóstol Pablo tiene y todos los que están con él, pero también ahora los colosenses son parte de esa realidad. ¿Qué es? Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, ¿ya?, para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, ese es el gozo que él siente, que los colosenses ahora son participantes, ya son parte de esa realidad. Entonces, él lo expresa así porque no los conoce, pero lo incluye porque es una obra de Dios, pues, en cualquier lugar, en donde sea, se ha llevado el Evangelio y haya resultado y haya fruto, es que son parte de esta misma realidad. Entonces, por eso lo hace él, por esa participación, una realidad en la cual ellos ahora son también participantes, los colosenses, y lo dice para que ellos lo sepan, para que ellos se gocen también. Entonces dice con gozo, ¿ya? Entonces, la alegría esa que se siente por realidades que Dios ha dado, por su gracia, por su amor a los hombres, dando gracias al Padre, ¿ya? A Dios. Entonces, toda la gratitud en esencia va a Dios, porque todo lo que hemos recibido, incluso al Hijo, y todo lo que el Hijo es, viene de Dios el Padre. El Padre envía al Hijo. El Hijo él es una esencia con el Padre, es el mismo Dios, pero como persona o como obra en la redención, el Padre envía al Hijo. Entonces, la gratitud esencial va hacia el Padre, por medio del Hijo o por el hecho de haber dado al Hijo. Pero aquí dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo. Algunas mejores traducciones es que el apóstol Pablo, aunque él es participante de esto, él ahora está gozándose de que ellos sean incluidos. Por eso algunas traducciones usan no la primera, sino la segunda persona del plural, que es vosotros. Entonces sería así, que en los mejores manuscritos o copias aparece de esta manera: con gozo dando gracias al Padre que os hizo, es decir, a vosotros, os hizo a vosotros aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces es un os a vosotros que en el fondo es como diciendo, ahora participamos de lo mismo, tenemos exactamente lo mismo. Si Pablo en su enseñanza, en su forma de expresar, él manifiesta siempre la humildad y siempre el bajo perfil, aunque cuando es necesario, él expresa la importancia de ser apóstol, ser enviado por el Señor y que tiene autoridad en aquellos casos en que es necesario, ¿ya? Pero aquí a los colosenses está llegando la información del fruto del Evangelio en Colosas, tanto como hemos dicho en la Odisea y Hierápolis, donde seguramente Epafras ha trabajado y servido. Entonces, él se goza aquí de que ellos ahora son participantes de algo que Pablo también lo tiene, pero él lo exalta y ensalza lo que ellos tienen para ayudarlos, para que se animen, para que se den cuenta que lo tienen todo y que no necesitan nada más excepto crecer, ser fortalecidos, etcétera, en lo que ellos ya tienen. Este término o este uso se puede decir, es un término posicional, está hablando de la posición que ellos tienen ahora y que no le va a ser quitado nunca. Entonces han sido aptos para participar, ¿ya? Entonces, eso de participar, ¿verdad? Tiene que ver con el hecho de tomar parte en algo, ¿ya? Junto con otros, ¿ya? Tiene que ver con eso, con la palabra. Ahí la vamos a ver aquí, la descripción de ese término. Entonces, aptos es que han sido adecuados para algo, capaces, competentes, suficientes o, y la palabra aptitud. Entonces, ellos ahora están en condiciones de participar de algo que antes no tenían, pero eso lo hace Dios. Pero Dios os hizo, dice, gracias al Padre que os hizo a vosotros aptos. Él los hizo aptos. Después va a hablar
del tema de la aptitud o del hecho de hacer lo suficiente para esta participación que tiene que ver con el versículo 15 al 20 especialmente, que tiene que ver con la reconciliación por medio de la obra del Señor. Eso es lo que le ha hecho aptos, ¿ya? Para participar. Esa participar tiene que ver con la parte, ¿ya? Con la porción de la herencia. Aunque aquí no es que cada uno recibe una partecita de la herencia, sino que todos son herederos de todo. Pero lo importante aquí es el hecho de que han sido ellos ahora aptos para participar de esta herencia, ¿ya? Esa palabra también se puede expresar como ser suficiente o calificados, pero no es una cosa de capacidad del hombre, sino que el Señor lo ha establecido y en esa condición. Por tanto, nosotros los creyentes, ellos los colosenses y todos los creyentes, tenemos que gozarnos de ser parte de esta herencia, de toda la herencia. Es decir, somos dueños de todo. ¿Por qué? Porque somos herederos y coherederos en Cristo. Es decir, nosotros somos herederos juntamente con Él y herederos de todas las cosas de las que Él es dueño. ¿Y de qué es dueño el Señor? De todo, pues. Él es dueño de todo. Y cada uno de nosotros somos herederos y tomamos parte de toda la herencia. El asunto es que ahora él quiere como resaltar de que ellos ahora están siendo suficientes, capacitados para participar, siendo hechos capacitados suficientes por Dios para participar de la herencia de los santos en luz, de toda la herencia. Entonces, ustedes ahora son aptos, Dios los ha adecuado, ¿verdad? Los ha hecho suficientes, competentes, y ahora para participar de aquello que todos los santos son partes o herederos, todos los santos. Entonces, en un sentido, el apóstol Pablo procura de que ellos no se sientan como apartados, sino que ahora son parte de la realidad de muchos en tantos lugares. Y entre eso lo mismo, el mismo apóstol Pablo con los siervos y de todas las iglesias en donde el Señor ha hecho su obra, en todos los lugares. Veamos, dice, el término porción o parte no se refiere a una fracción, lo que hemos dicho, de una fracción de algo, sino al disfrute de cuanto deseemos de la herencia. Es decir, nosotros la herencia para recorrer, ya, por ejemplo, Abraham fue hecho heredero de la tierra que Dios le dio a él y que es prometido al pueblo de Israel, que después, cuando fue esclavizado, después vuelve, pero aún no ha tomado, se puede decir, posesión de toda la herencia, sino que la posesión de la herencia de la tierra que Dios le dio a Israel, la cual es de Dios, pero se la da a su pueblo, va a ser ocupada en el tiempo del milenio, en el reino del Señor, no antes, nunca antes ellos han ocupado toda la tierra, han estado muy cerca, especialmente en el tiempo del gobierno de David, pero no ocuparon todos los límites de la herencia en cuanto a la tierra. Aquí tiene que ver a toda la herencia, el cielo, especialmente la esperanza de la iglesia celestial, pero no significa que no sea heredero de todo, absolutamente todo. Entonces, ¿y cuánto vamos a demorarnos en recorrer y reconocer toda la herencia? Siempre, por la eternidad. El término porción no se refiere a una fracción de, sino al disfrute de cuánto deseemos de la herencia plena que es de Cristo. Somos coherederos junto con Él. Hay en la expresión del apóstol un sentido de comunión en la herencia, aparte, aunque la palabra no es comunión, tiene una idea de comunión. Por eso no había querido usar esa palabra, pero tiene una idea de comunión, más que de solo disfrutar de una parte de ella. ¿Ya? La herencia es compartida, comunión en el sentido de unidad de comunión entre todos los creyentes. Cada uno puede disfrutar no de una porción limitada, por grande que ésta sea, sino de la totalidad que es compartida por todos. Mire, veamos un texto que puede, en un sentido que no es la misma idea, pero en un sentido puede ayudar en este punto. Primero Corintios 3. Primero Corintios capítulo 3.
Dice así, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, todo, sea Pablo, sea Apolos, sea No, Cefas, sea el no. mundo, sea la vida, Mi- aún la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Aquí está hablando tanto de cosas ya como también del tiempo y de cosas muy fuertes como la muerte, etcétera. Entonces, todo es de nosotros, todo. Esas cosas que se le temen, las cosas del presente, el futuro, ahora todo pertenece a los creyentes. Y aquí está hablando de la división y de los cismas que estaban provocando algunos diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y algunos decían yo soy de Cristo. Entonces, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. O sea, Pablo era de ellos, pero en el sentido de que Pablo era de ellos, en el sentido que Dios se lo había dado a ellos para el servicio del ministerio. Apolos también era de ellos, para el servicio también de la enseñanza, de la sobreedificación. Cefas también como apóstol y ministro a los judíos, etcétera. Y Cristo, ¿para qué decirlo? Pero tenían a Cristo como también como una sección de sus pertenencias, pero ellos ahora tenían que saber que todo era de esto y que todo era de todos y no que tenían que ellos cargarse hacia algún, se puede decir, candidato. Entonces dice, así que ninguno se gloríe de los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, Apolo, Cefas, sea el mundo, de nosotros sí, pues. Lo que pasa es que todavía no tenemos posesión de eso, pero es nuestro el mundo. Pero el mundo en general y el mundo después perfeccionado, sea la vida, sea la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte ya es nuestra en el sentido que ha sido vencida la muerte, por estar en el Señor. Lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces todo converge hacia Dios. Entonces en Cristo somos herederos de todo y todo converge hacia el mismo Dios. Entonces dicen, uno puede disfrutar no de una porción limitada, por grande que ésta sea, sino de la totalidad que es compartida por todos. O sea, somos herederos de los santos en luz, los colosenses junto con todos los santos, pero herederos de todo. Son participantes de todo, de absolutamente todo. Y nosotros también. Veamos el término aptos. Dios habilitó al creyente para que fuese capaz de participar de la herencia. ¿Cómo lo hizo? Después dice, pues, trasladado de las tinieblas a la luz. Después lo dice. Esa aptitud es una operación de la gracia, por lo que corresponde y exige la consiguiente gratitud. La herencia de Dios en la totalidad de cuando Jesús, como Señor, como Hijo, como heredero de todo, posee, salvo la deidad inherente y las perfecciones incomunicables. Hay perfecciones que son comunicables, otras solamente pertenecen a Dios. Por ejemplo, la inmutabilidad es solamente de Dios, ¿ya? Es solamente de Él. El poder total es solamente de Él. Pero nosotros tenemos, ¿qué cosa? El amor, ¿verdad? Tenemos, no sé, el gozo, esas cosas, todas esas cosas las tenemos de Dios, son comunicables. La inteligencia, por ejemplo, la voluntad, son partes comunicables de Dios que Él las tiene, nosotros también, la humildad, etcétera. Esas cosas las tenemos de Él, pero hay algunas que no son comunicables, son solamente pertenecen a Él, ¿ya? Entonces dice, la herencia, ¿ya? Significa de la parte. La idea de la herencia es un quijarro o un trozo de madera empleado para echar suertes. Por ejemplo, en Hecho 1:26, cuando se echó suertes para reemplazar a Judas, que al final salió Matías escogido, seguramente echaba maderas o algunas piedras, dicen algunos, en un envase, en algo, en una caja, y ponían los nombres de Matías y de Bernabé. A ver, déjeme acordarme, veámoslo mejor ahí en Hechos capítulo 1.
¿Cómo fue hecho eso? Dice así. Dice, señalaron a Barsabá, era, por eso me preferí acá porque se me va a veces los nombres. Señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12, con los 11 apóstoles que al final se completaron los 12 apóstoles. Entonces, lo más probable es que sea una madera o una piedra con el nombre de cada uno y metieron la mano y por supuesto oraron a Dios para que sacaran el nombre que él había escogido y era Matías y no Barsabás en este caso. Entonces, un quijarro, un trozo de madera o piedra también, empleado para echar suerte, la suerte que recaía o heredad. Entonces, ¿cuál es la suerte de nosotros? Es ser coherederos junto con el Señor. Todos, 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 todos herederos de todo. Qué maravilloso, ¿ah? Que los colosenses sabían, por supuesto, que eran salvos, sabía y entendía seguramente que sus pecados habían sido perdonados, como lo dice en el capítulo 2, pero a lo mejor muchas cosas todavía no las sabían y entre esas es que ellos eran herederos de todo, junto con el Señor. Entonces dice, aptos. Lo hemos visto, pero dice, Dios habilitó al creyente para que fuese capaz de participar de la herencia, ¿ya? Entonces eso lo hace Dios, no es una capacidad humana, sino lo hace Dios al creer y depositar su confianza en el Hijo. La Biblia y las cartas de Pablo, que en el fondo hay que repetir y entender que la doctrina de la iglesia está en Pablo. A Pablo se le dio a conocer el misterio y las doctrinas de la iglesia. Nosotros podemos sacar mucho provecho, por supuesto, de los evangelios, de los otros libros del Antiguo Testamento, pero ese no es doctrina de la iglesia y eso hace que se pueda equivocar mucho uno. ¿Y cómo compatibilizar la herencia a los judíos como la herencia a la iglesia? Son cosas distintas, hay que distinguirlas. Pero todo lo que es de la iglesia está en Pablo, le fue dado a él el misterio y la doctrina de la iglesia. Aunque la iglesia esté presente en alguna forma en el otro libro, la doctrina y la enseñanza, si uno quiere saber realmente cómo es la cosa con respecto a la iglesia, cuál es la enseñanza, cuál es la doctrina, qué es lo que debemos seguir, en cómo iglesia, está en las cartas de Pablo y sumando a todas las otras maravillosas enseñanzas que hay en el resto de la escritura, por supuesto. Pero como doctrinalmente está en el apóstol Pablo. Y él mismo le está diciendo estas cosas, y estas son nuestras también, como ahora de los colosenses, a quienes él está conociendo por causa de la información de su consiervo Epafras, que le está visitando seguramente ahí en Roma, en la cárcel, para informarle todas estas cosas, sabiendo que el apóstol Pablo, que Pablo era el apóstol de los gentiles. Y como hemos dicho, probablemente Epafras eh, pudo haber escuchado el Evangelio en Éfeso cuando el apóstol Pablo sirvió ahí casi 3 años y puede que él haya recibido el Evangelio por ese servicio y ahora el Señor después le guió hacia predicar el Evangelio en Colosa, de donde sería residente y ahora, después de un tiempo, volvería o procuraría, seguramente lo sea de antes, halló la ocasión de poder visitar a Pablo, que se movería de un lado a otro, pero ahora estaba ahí, estaba alcanzable en un sentido de que estaba ahí preso en Roma y habría ido a visitarle para contarle lo que el Señor estaba haciendo y de la necesidad del ministerio del apóstol para la iglesia en esos lugares, Colosas, la Odisea y Hierápolis. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cómo se hizo, los hizo aptos, lo hizo suficiente para participar de la herencia? ¿Cómo lo hizo? El cual, ¿ya? ¿Quién? Dios. Entonces, esa es el relativo, ¿ya? O la referencia es Dios, con gozo dando gracias al Padre. Entonces, el Padre es el cual, Dios el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Uno no puede librarse por sí mismo. Eso es lo primero, no puede librarse por sí mismo.
y trasladado al reino de su amado Hijo. No solo nos libró, sino que nos llevó. ¿Ya? Entonces aquí sí se integra el apóstol Pablo y a todos los creyentes, porque dice, nos ha librado, ¿ya? Y trasladado a nosotros, ¿ya? Entonces, antes le había dicho, con gozo dando gracias al Padre que os hizo aptos. Ya, a ellos lo hizo aptos. Ahora, como que los agregó para participar de la herencia de los santos en luz, ahora ustedes son parte de lo que nosotros tenemos. Tenemos exactamente lo mismo y podemos gozar y disfrutar exactamente de lo mismo porque hemos recibido lo mismo que ustedes. Y ahora dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Así los hizo aptos a ellos y ahora y a nosotros también, dice el apóstol Pablo, librándonos de la potestad de las tinieblas. Aquí hay un punto que tiene que ver con el hecho de que las tinieblas tienen poder, de que el diablo y sus huestes tienen poder, de que el error tiene poder. Todo lo que del diablo en contra de Dios tiene poder, tiene poder. Y ese poder no puede ser de alguna manera quitado, echado fuera por el hombre mismo. Tiene que haber una intervención de alguien de afuera, y ese es Dios. O sea, lo que ellos tienen que saber que Dios intervino en ellos a través del Evangelio, que Dios les hizo aptos, el Padre, y que le hizo apto por medio de la liberación de la potestad de las tinieblas, de donde Dios los sacó a ellos. Mire, adelantémonos un poquitito. Capítulo 2 de Colosenses. Traten de leer el libro Colosenses completo para poder tener la unidad de todo lo que dice y así cuando sigamos los estudios va a ser un poquito más fácil poder ubicarse. ¿Ya? Versículo 11 del capítulo 2 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, no tenía para qué circuncidarse, si la circuncisión aquí es la hecha en Dios, en la cruz. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pero además, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, el poder de las tinieblas. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces el Señor, Dios el Padre, hizo todo un trabajo, una obra perfecta, perfecta, diseñó una obra perfecta. No dejó nada por hacer, nada se le olvidó. Nada se le quedó en el tintero, hizo una obra perfecta para que ellos ahora pudiesen ser pudiesen ser suficientes, capaces de participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, a través, como hemos leído, de la obra del Hijo, y en el Hijo le ha perdonado todos los pecados, le ha quitado echado fuera toda acusación y de toda la potestad de las tinieblas, todo el poder, como leíamos, y despojando a los principados y a los principales y a potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, triunfó sobre los enemigos que mantenían a ellos, a los colosenses, en las tinieblas con mucho poder. Por tanto, la cruz tiene mucho más poder que el poder de las tinieblas para de esa manera poderlos salvar, rescatar o como se traduce ahí, librar, ¿verdad?, de la potestad de las tinieblas, el poder de Dios. Entonces, lo que ellos tenían que saber que el poder de Dios había obrado en ellos y que nada era de ellos y que nada dependía de su fuerza, porque no la tienen.
Y eso, por supuesto, está en presentación, ¿verdad? De que ellos no tienen por qué ahora cambiarse a una dependencia, a las cosas que ellos hacen, a su poder, a depender de lo que ellos pueden hacer, con respecto a la obra de los judaizantes, que detrás de ellos está también el poder de las tinieblas. Entonces, ¿cómo volverse a ese poder o a esclavizarse a ese, a esa potencia de las tinieblas que procuran ya de alguna manera atar, amarrar al creyente para que no pueda servir al Señor? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Veamos un poquito la descripción de nos ha librado. Sugiere la idea de libertad plena, donde la situación de esclavitud queda definitivamente cancelada. No hay a media. En la experiencia uno puede volver a esclavizarse, pero es una contradicción, porque yo he sido liberado y esa liberación ha sido total. Pero en la experiencia yo podría volver a esclavizarme en el pecado, en este caso aquí en la ley, y eso a amarrarme, atarme para poder disfrutar de la libertad que el Señor me ha dado, o le ha dado a los colosenses, al pueblo de Dios, para poder servirle en su obra. Entonces dice, sugiere la idea de libertad plena, donde la situación de esclavitud queda definitivamente cancelada y a la que ya no se puede regresar, no se puede. Eso ya está hecho. El aoristo o el hecho de que esto se toma como algo puntual que ya se ha efectuado, sirve para resumir todo el proceso de salvación, porque el aoristo, que se llama en un término gramatical, es algo que sucede en un punto, pero eso que sucede en un punto tiene la idea de resumen, de cómo Él nos libró. La idea es que nos libró, pero eso tuvo que el Señor ir a la cruz, ¿verdad? Dice ahí anular el acta de los decretos, despojar a los todo ese proceso, perdonando los pecados, etcétera, todo ese proceso y despojando a las potestades, dice, a los principados, etcétera. Todo eso se resume en un punto, pero un resumen. Por eso dice, nos libró, pero eso tuvo una obra de poder del Señor efectuada por medio del Hijo. Entonces, el aoristo aquí sirve para resumir todo el proceso de la salvación que en nosotros se manifiesta en un solo acto. Nos salvó, pero eso tuvo un proceso. Y el hecho que nos salvó es cuando nosotros recibimos lo que el Señor hizo de manera maravillosa, que aquí lo presenta en el capítulo 2 que hemos leído. ¿Ya? Dice, nos ha librado de la potestad, del dominio, de la jurisdicción. O sea, ahí el que mandaba era el diablo, la potestad de las tinieblas, donde estaban antes de ser librados de una vez por todas, pero antes de ser librados estaban bajo un dominio, porque estaban bajo la jurisdicción de las tinieblas, que es del diablo y sus huestes, ya que los tenían engañados, de las tinieblas, ¿ya? Que tiene que ver con la obra del diablo. Y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién traslada? El po. El Padre traslada. Dios el Padre traslada. No lo hace el hombre. No hay mérito humano para eso ninguno. Y eso es lo que ellos tenían que entender, que todo esto viene del Evangelio, que el Evangelio tiene una esperanza. Pero aquí le está diciendo que el Evangelio, dentro del Evangelio está la obra del poder de Dios, que estando bajo el poder, bajo el dominio, la jurisdicción del diablo, de las tinieblas y del error, etcétera, ellos fueron ahora, dice ahí, librados y no solo librados para quedar en el aire, sino trasladados. Por eso es asunto de un lugar intermedio, no, sacado, librado y trasladado, establecido en un nuevo lugar. Eso es lo que Dios, es lo que el Padre ha hecho con los colosenses y con todos nosotros. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahí trasladado igual de una sola vez. Y trasladó, o sea, en el momento que libró, trasladó, ya todo aconteció en el mismo momento, en el mismo instante. Es una sola obra. Libró y trasladó de inmediato. Eso es lo que él hace. Eso es lo que él hizo. Lo resume, pero lo hace de una vez cuando ellos creyeron. Entonces dice, y trasladó, ¿ya? Ese trasladar es cambiar de lugar, mover de un lado a otro. Él lo hizo.
O sea, nosotros, cuando uno creyó, uno está aquí mismo, pero en lo espiritual, en la realidad interna, Él nos sacó de un lugar y nos puso en otro lugar. Este trasladar se usaba para indicar la deportación de un grupo de personas con el fin de formar una nueva colonia. Entonces el Señor, por así decirlo, toma a los que han creído, ya, de a uno por uno, ya no importa, pero toma a los que han creído y los traslada. Y todo eso de una sola vez. Y los traslada y aquí forma algo, los traslada para formar algo nuevo. ¿Ya? Entonces, por eso la palabra en sí misma significa cambiar de lugar, pero a la vez podemos decir cambiar de estado, cambiar de estado. Entonces, ante un estado de perdición, un estado bajo la esclavitud, ¿verdad? Bajo la jurisdicción, la potestad de las tinieblas, a un estado, a un lugar y un estado muy distinto, ¿ya? El reino de su amado Hijo, que literalmente significa, se expresa el reino del Hijo de su amor. Entonces, los colosenses tienen que saber que ahora están en un reino distinto, que están en un reino bajo un rey distinto. Y ese reino es el reino del Hijo de su amor. ¿Quién reina aquí? El Hijo de su amor. Y el Hijo es el que tiene que reinar en las vidas de estos nuevos residentes del reino, dice, del Hijo de su amor, o al reino de su amado Hijo. Es una condición muy distinta, que tiene otras cosas. No debemos buscar en lo anterior, en los métodos, en los sistemas, en las leyes, en las tradiciones, en nada de eso anterior. Esto es nuevo. ¿Y dónde está por así decirlo, en la forma de vida? Está en la Escritura, en este nuevo reino, donde ellos han sido trasladados, los colosenses, y todos los que han creído. Entonces los trasladó de una sola vez al reino del Hijo de su amor. Veamos otra descripción, ¿ya? Esto ayuda, esta descripción, estas notas ayudan para establecer más bien lo que ya de alguna manera se ha dicho. Entonces dice, al reino de su amado Hijo, nos sacó del oscuro y lúgubre reino de los ideales falsos e imaginarios. Porque todo ese potestad de las tinieblas no es una cosa que no tenga, no tenga cierta idea. ¿Ya? Si los políticos tienen idea, pero son ideas de ellos nomás, por lejos de Dios, muchos. Gracias, Señor, muchos en un tiempo reinaron bajo la ley, bajo el régimen divino, pero ellos tienen su idea y sus ideas son, no son malas, pero son de ellos, po. O sea, el mundo de la oscuridad, el mundo de la incredulidad, no es una cuestión de informe o deforme, tiene su forma y tiene sus métodos, si los tienen. ¿Por qué la gente no cree? ¿Por qué la gente no quiere creer para ser trasladada? Porque está conforme porque tiene un sistema, tiene un fin, tiene un propósito, el crecer más, el tener más. Estoy dando una idea, el tener más, que mis hijos, que mi familia, dejarles algo a ellos, por eso me saco la mugre y todo. Pero el método que ellos tienen y viven en eso y se sienten súper bien mientras no se dan cuenta cuál es el fin de ellos. Pero cuando se dan cuenta, ellos ahora son trasladados a un reino que también tiene su sistema, que también tiene sus leyes, pero son totalmente distintas. Si no es que la potestad de tinieblas es una cosa sin forma, si tiene la forma. Por eso el mundo, la palabra mundo, ya viene de la palabra cosmos, que es de donde viene cosmetología, o sea, es algo que está ordenado. El mundo viene de la palabra ordenado. Entonces la mujer cuando se pintan, todos se arreglan, la parte cosmética es que ellos se ordenan, se ordenan. Entonces el mundo es algo que está ordenado, si no es una cosa al lote. Por eso habla de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, nos sacó del oscuro y lúgubre reino de los ideales falsos e imaginarios, para introducirlo en la tierra bañada por el sol del conocimiento claro y la expectación realista. Nos sacó de la aturdidora esfera de los deseos pervertidos, porque hay deseos pervertidos, pero eso
muchos lo aceptan y siguen allí. Y los apetitos egoístas al bienaventurado reino de los anhelos santos y las gloriosas abnegaciones. No todos tienen apetitos egoístas o pervertidos en el mundo sin Dios, pero igual están sin Dios, igual necesitan ser trasladados. Dice, el acto de renunciar o sacrificarse implica renunciar a propias satisfacciones, deseos o intereses en favor de otros. Aquí tenemos lo que podría llamarse escatología realizada. En esta vida presente ya estamos en principio participando, participando de la gloria prometida. Entonces hemos sido trasladados ¿cuándo? Ahora, pues, ahora. Entonces ya se puede disfrutar de esta nueva realidad, de ser parte ya del reino del Hijo de Somos, ya lo somos. Ahora eso se va a cumplir plenamente cuando estemos con el Señor, vengamos a reinar, y el reino en el fondo es estar bajo Él, po, bajo el Señor, que es el Rey, y ya podemos disfrutar de eso. Entonces, en este instante ya trasladado o cambiado de un lugar para otro, pero con la intención, como hemos visto la descripción, de formar una nueva colonia, es decir, un nuevo reino, pero el reino del Hijo de su amor. Esto nos lleva a pensar un poquito también en quienes aún no conocen al Señor, porque ellos piensan que están bien, ellos piensan que están avanzando hacia un fin que tiene, hacia un logro, hacia un fin que ellos piensan que es Dios, pero no es Dios, pues, tristemente, porque también el diablo engaña, tiene cegada a la gente, la tiene engañada y piensa que todos vamos a Dios, y no es así, que todos somos hijos de Dios, y no es así, que no importa cómo vivas, Dios igual te va a perdonar, que no importa lo que hagas, que igual Dios es bueno, y en realidad es bueno. Pero el Señor no contiende con el pecado. Entonces, el problema del pecado, para eso envía a su Hijo. Y ese es el punto en donde el diablo no quiere que el hombre mire al Señor con respecto al pecado, a su pecado que ha sido tratado en la cruz. Entonces, ese es el punto que le da tantas cosas al hombre que vive todavía bajo su potestad o bajo su dominio, para que no mire, no piense, no considere la realidad de lo que Dios hizo y que está en la Escritura allí que hizo en la cruz del Calvario. Entonces es importante predicar el Evangelio porque la gente está en oscuridad. Si ellos persisten en su pecado es un asunto personal, pero ellos están en la oscuridad. Y sabiendo nosotros ahora dónde van ellos, es importante poder orar al Señor para que Él pueda utilizar a cada uno de nosotros para que muchos de ellos puedan realmente tener una esperanza desde ahora, siendo trasladados de la potestad de las tinieblas, ya librado y trasladado al reino del Hijo de su amor. 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, el asunto de los pecados aquí es sumamente importante, porque la idea es que ya no hay nada que hacer con respecto al perdón de los pecados. Ya no hay nada que hacer con respecto a esas cosas que están en nuestra naturaleza. Lo hemos leído con respecto a esas cosas que los legalistas, que el judaizante, que el religioso procura que no hagas esto, que no toques, que no manejes, ni aún como dice, gustes, ni aún toques, pensando que con eso va a haber un triunfo contra el pecado. Pero no es así, po, porque en realidad el Señor ya libró del pecado, ya libró, ya perdonó el pecado. Entonces lo que hay que hacer ahora es ocuparse en aquel que nos libró. Porque el hombre no puede hacer nada contra el pecado, pero el Señor, si ya lo hizo, no hay para qué hacer más. Y ese es el error que también procura entrar. Pero ese error procura permitir que el tomarse, lo vamos a repetir, que es el tema general de Colosenses, que ellos no se tomen de la cabeza. ¿Ya? Que no se tomen, se agarren de la cabeza en un sentido de que es el Señor, Él es la cabeza, Él es el que gobierna, Él es el capitán general de este ejército que se ha formado en Filipenses,
y que ahora tiene que depender de él para, de Tesalonicense en adelante, enfrentar al enemigo en esta guerra con respecto al Evangelio, porque es una guerra que no podemos nosotros pelearla con la fuerza de hombres, sino con el poder del Espíritu de Dios. Entonces dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado? Entonces aquí hay un relativo, ¿en quién? ¿A quién se refiere? El último que ha sido mencionado es el Hijo. Entonces, al final del verso 13 dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿En quién? ¿En quién? Es decir, en el Hijo. Tenemos redención. Y ese tenemos redención está en una forma gramatical, podemos decir, de las más sencillas. Es que lo tenemos ahora y lo tenemos constantemente y es una realidad y es algo nuestro. Es uno de las formas más simples, se puede decir, de la gramática. ¿Ya? Es algo presente, es algo real y es algo que es nuestro y no lo quita nadie. Entonces la palabra tener tiene la idea también de agarrar, de agarrar, de retener. Tienen la idea. Entonces, en quien tenemos, hemos agarrado, retenemos y es nuestro y no lo quita nadie. Esa es la idea y lo tenemos de parte de Dios y aquí en Cristo, redención por su sangre, por su sangre. Ese por su sangre no aparece aquí, ¿eh? Por lo menos en este contexto no aparece por su sangre. Pero ¿en quién tenemos redención? El perdón de pecado, porque lo más importante aquí es el asunto de los pecados, que han sido perdonados, que han sido redimidos. Ese es el asunto, y que no necesitamos nada más con respecto al pecado, excepto confesar el pecado. Si uno peca, si uno cae, confiesa, reconoce, Señor, me equivoqué, Señor, pequé, Señor, mentí. Y el Señor perdona inmediato. Uno confiesa al Señor, perdona, primera de Juan 1, 8 y 9 tan mal entendido, tan mal entendido. Uno confiesa, reconoce, es decir, Señor, tú dices que esto es pecado y tienes razón y yo lo reconozco. Mentí, me equivoqué, transgredí, listo. ¿Y qué hace el Señor? Yo no tengo para qué decirle al Señor que perdone. Simplemente lo reconozco. Y cuando yo reconozco, el Señor perdona. Y eso es seguro, porque para eso está Él, po. Él perdona, para poder seguir adelante, po. Si esto tiene que ser funcional, po. No puedo estar un año ahí tratando de que Él me perdone. ¿Me habrá perdonado o no? ¿Y cómo sabes tú? ¿Cómo sé yo que me perdonó? No sé, po. Yo pienso que me perdonó, puede decir uno, po. Y no, pues la Biblia dice que uno confiesa y Él perdona. Entonces, cuando yo hago caso a la Biblia y digo, Señor, yo me equivoqué, yo pequé, el Señor ya me perdona ya, pues, si esa es la función del abogado, po, del sumo sacerdote. Perdonar cuando yo reconozco. Él nunca dejó de perdonar un pecado cuando llevaron el sacrificio correcto. Nunca. No que no, no te quiero perdonar, no. ¿Por qué te voy a perdonar? ¿Quién eres tú? No, perdonó. Siempre. Siempre perdonó. Entonces uno confiesa y Él perdona. Entonces el asunto aquí tiene que ver con los pecados que han sido perdonados. Y yo no puedo hacer nada por mí mismo, en mi capacidad, en mi poder, con respecto a los pecados. Y entramos de nuevo al tema de hacer o no hacer para poder ser agradable a Dios. Eso no tiene ni un poder. Excepto, como dijimos, como lo leímos, dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, es decir, tampoco da libertad a todos, ¿ya? Pero no tiene poder contra los apetitos de la carne. Lo único que tiene poder es lo que Dios hizo, que Él perdona el pecado o perdona los pecados. Él tiene poder para hacerlo, nadie más. Yo solamente lo reconozco y no tengo que hacer ni una otra cosa y tengo que seguir adelante. Lo repito porque tiene que ser funcional. Yo no puedo estar como ciertos lugares en donde castigarme, encerrarme, latigarme, cortarme, lacerarme, para que salga el mal de mi cuerpo. Si no va a salir nunca. Y lo único que hacer es perder el tiempo.
Y uno ha perdido mucho tiempo sin entenderla. Aún entendiendo la doctrina, igual ha perdido tiempo, pero si uno se fortalece en esa realidad, no va a perder tiempo. Y va a saber que, Señor, me equivoqué y listo. Y va a seguir adelante leyendo, estudiando y creciendo las cosas de Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer, servir al Señor, no servir a nuestros pecados o sentirnos que mientras más hablamos de nuestros pecados somos más humildes y más espirituales, y es mentira. Si nuestros labios, nuestro ser, lo que tiene que hacer es honrar y glorificar a Dios y estar atento para la batalla en contra de los enemigos de las almas. Porque aquí estamos para estar bien sólido, estable, dependiendo de la cabeza que es Cristo para predicar el Evangelio, para conocer las buenas nuevas. Y por eso que el ministerio es importante para estar firme y sólido y no caer en el error ni en la trampa del enemigo. Entonces dice, ¿por qué hemos podido ser participantes de la herencia? Dicen los colosenses. ¿Por qué ahora? Pues bueno, porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo, pues. Y en ese reino no hay ninguno que no tenga en sí mismo o no tenga apropiado en sí mismo el perdón de los pecados. No hay ninguno en el reino del Hijo de su amor que no sea perdonado de sus pecados de una vez y para siempre. No hay ninguno. Entonces, ¿para qué seguir fregando con el pecado? ¿Para qué seguir pensando en el pecado? ¿Para qué seguir de que soy tan malo y tengo que hacer algo para ser mejor? Y lo único que va a hacer es seguir manteniendo el pecado en ti, porque el único que perdona pecado es Él. Lo hizo una vez y lo va a seguir haciendo. Pero vamos a leer un texto. Primera de Juan. Aprovechar, de leer ese texto. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Dice así. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Dios. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Es decir, nada de tinieblas en Él. Dios es luz. Cuando se dice que hemos sido trasladados al reino, somos dos hijos, hemos sido trasladados al reino de la luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No podemos andar en pecado, en tinieblas, y tener comunión con Él. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y mira lo que dice. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ¿cómo, de qué pecado si andamos en luz? ¿De qué pecado nos va a limpiar? Aquí habla de los creyentes. Se usa para el inconverso, allá está bien. Se aplica, pero aquí habla del creyente. Pero si andamos en luz, es decir, en su palabra, en comunión con Él, como Él está en luz, nosotros andamos en la luz de la cual Él es su naturaleza, pero nosotros andamos en la luz y esa luz está en su palabra, solamente ahí, no lo busquen en otro lado. Tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque en el fondo todos estamos buscando al Señor. Miren, los que están aquí y los que escuchen, etcétera, si todos buscan al Señor, nosotros tenemos comunión porque tenemos comunión uno con otro porque estamos en comunión con Él, que es la luz. Si hay alguno aquí que no está ni ahí con el ministerio, con la Biblia, con la palabra, etcétera, está en otra, porque estoy diciendo o en una iglesia y está en otra, ese no tiene comunión, pues, porque no anda en la luz, pues anda en otra. Pero dice, tenemos comunión uno con otro, ¿por qué? Porque andamos en la misma luz, ¿ya? Andamos en la luz de la cual Él se puede decir, su hábitat, la luz. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es eso? Es que cuando uno está lleno de las cosas de Dios, cuando uno procura la palabra de Dios, el Señor, los pecados sigue limpiando, limpiando constantemente. Porque eso es algo, los pecados de comisión, los pecados de omisión, porque uno peca. En el Antiguo Testamento habían sacrificios por pecados de omisión, por si alguno hubiera pecado sin darse cuenta. Entonces, la palabra de Dios limpia constantemente y el Señor con su sangre, dice, nos limpia de todo pecado constantemente por causa de que nosotros pecamos siempre.
No comitivamente, o sea, de la fornicación, de la mentira y seguir, no, sino pecamos siempre. Y eso, cuando andamos en la luz, no tenemos que andar, Señor, perdóname, no. Yo ando en la luz y el Señor me limpia, me limpia, me limpia, y me perdona constantemente, pero yo ando en la luz. Esa es mi parte. Después dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿ya? Y la verdad no está en nosotros, porque el pecado todavía está, po. Hemos sido librados, pero la naturaleza todavía está. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo? Confesamos. Cuando decimos lo semejante, lo que Él piensa. Esto es pecado. Yo no puedo decir que mentira es bueno. Mentirita blanca, es que lo hice por presión, lo hizo por mi hijo. Es pecado igual, pecado. Si confesamos, digo, Señor, pequé, me equivoqué. Listo. Él es fiel y justo para perdonar. Él perdona, cuando yo tengo por qué pedirle perdón, yo confieso nomás. Y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo me lleno de la Biblia constantemente y el Señor me limpia. Porque pecamos siempre, en pensamiento. Nos damos cuenta y pecamos. Pecados de omisión. Es decir, no son los que yo los llevo, ya lo quiero hacer por mí mismo y lo hago. No, son de omisión. Pero cuando peco, reconozco que soy pecador y peco y confieso, Él perdona. Y eso tenlo por seguro que lo va a hacer. No tienes para qué estar un año rogando por un pecado. Si te perdono, te perdonó, po. Sigue adelante, po. No tienes por qué frenarte. Eso es un error del diablo, es un error doctrinal, seguir con el asuntito del pecado. Si ya pasó ya la cuestión, ya está arreglado ya delante de Dios, ¿para qué seguir? ¿Qué cosa? Cierto, porque es pecado que yo confieso, listo. ¿Para qué voy a seguir con eso? Por supuesto, el diablo va a querer ponerlo aquí y yo tengo que decir, mira, diablo, ¿sabéis qué? Eso yo ya lo arreglé con Dios, así que chao. No tengo nada que hacer con eso. Eso está arreglado. Ya lo reconocí y el Señor me perdonó, así que no venga a molestar aquí. Dice, ¿en quién tenemos redención? El perdón de pecado. Hay una palabra que se llama de aposición, que dos términos ya significan lo mismo. Dice, en aposición con redención, es decir, la redención. La redención es la remisión de los pecados, es decir, el perdón de pecados. ¿En quién tenemos redención? Es decir, un término similar, eso se llama de aposición, el perdón de los pecados. Entonces, por eso la sangre no está, aunque en Efesios sí está, porque la sangre es importante, pero aquí no está porque lo que quiere es sobresalir el asunto de que los pecados han sido quitados. Y eso los quitó Él y no tengo por qué hacerlo yo. Veamos, veamos la palabra redención. Y vamos a terminar, vamos a ver dos palabras y terminamos. Denota no solo el pago de un precio, sino un acto liberador que capacita también para recibir la herencia, como hemos visto antes. El perdón tiene el significado básico de transferir, traspasar o poner en la cuenta de alguien. El énfasis es que los pecados fueron transferidos o remitidos a Cristo, como era cuando se ponían las manos en los animales. Se hacía la transferencia y el animal era sacrificado, no el hombre. Debido a que Cristo pagó el precio del rescate del pecador, Dios puede perdonar los pecados de quien cree en Cristo. Pero aquí dice, ¿en quién tenemos? Aquí está hablando de que Él tiene poder para... Pero aquí el texto dice, ¿en quién tenemos? Posesión, retención es nuestra. El... dice la redención, es decir, el perdón de pecados. Lo tenemos, es nuestro. No tenemos, nosotros no tenemos por qué pelear en cuanto al pecado. Eso el Señor ya lo hizo, ganó la pelea, la ganó en la cruz y triunfó. Ahí está listo. No tengo yo por qué yo pelear con el pecado. Voy a perder si yo nunca he sido establecido para ganar, ni siquiera ponerme a pelear con el pecado. Lo que tengo que hacer es confesar y el Señor lo hace. Él perdona. Y aquí tiene que ver con el hecho de que tenemos eso y es por eso que tenemos parte de la herencia, hemos sido capacitados, ¿verdad?, para participar de la herencia, de toda la herencia, y por el hecho también de haber sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿ya? Por causa de tener la redención, es decir, el perdón de los pecados. Qué maravilla. Vamos a orar al Señor.
Señor, queremos darte las gracias, queremos tu ayuda para que estas verdades puedan realmente ser ingresadas, integradas, ingresadas en nuestra mente, en nuestro corazón. Queremos darte las gracias porque la obra es perfecta, tanto en el momento de creer como hasta el día de hoy. Si hemos fallado es por nuestra falta de comprensión e incluso entendiéndola, igual fallamos porque somos débiles. Pero rogamos tu ayuda y te damos las gracias porque podemos volver a disfrutar y a reestablecer estas verdades en nosotros porque somos olvidadizos y queremos darte las gracias por ello. Rogamos por quienes aún no te conocen, por aquellos que no tienen el perdón de sus pecados, es decir, la redención, la liberación. Es aquello que está bajo un precio pagado, es decir, el perdón de los pecados, que solamente el Señor pudo haber hecho allí en la cruz del Calvario de una vez y para siempre. Te damos las gracias que hemos en tus manos una vez más y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchísimas gracias.